We can, we can, we can. We can, we can, we can. We can, we can, we can. Science. We can ask big questions. We can figure it out. Let's investigate in the universe. Science Lab. Oye, pero este pan de plátano huele muy bien. Gracias, Elaya. Mi mamá lo hizo usando nuestros plátanos viejos. ¿Plátanos viejos como podridos? ¡Qué asco! Suena raro, pero te prometo que está bueno. Cuando un plátano comienza a descomponerse, el azúcar se descompone, haciéndolo saber más dulce. Oh, eso es genial. Entonces, ¿lo que se descompone puede servir para hacer algo increíble? Sí, y el verdadero ingrediente secreto para el mejor pan de plátano en realidad es otra reacción de descomposición. Es bicarbonato de sodio. ¿Soda? ¿También hay soda en esto? No, Elaya, bicarbonato de sodio, una sustancia que va en productos horneados. Cuando se calienta pasa por una descomposición-reacción que hace que las bolsas de aire en el pan se vuelvan más esponjosas. Oh, entonces las reacciones de descomposición pueden hacer que el azúcar sea más dulce y que el pan sea más esponjoso. Eso suena como una gran pregunta, Elaya. Vamos al Mini Fab Science Lab para descubrirlo. ¡Bienvenido! ¡Guau! Ava, este lugar es tan genial. Solo espera hasta que veas el experimento de hoy. Hagamos crema de dientes de elefante. ¿Crema de dientes para elefantes? ¿Qué no fabrican? Eso es gracioso. Pero no es crema de dientes real. Es una gran reacción de descomposición. Ok, ahora estoy emocionado. Muy bien, vamos a desglosarlo. Primero necesitamos jabón para platos, colorante alimentario, levadura, agua tibia y peróxido de hidrógeno. No olvides los vasos y los mezcladores. Elaya, ¿puedes poner el jabón para platos y el peróxido de hidrógeno en este vaso? Por supuesto, absolutamente. ¿Puedes mezclarlo y agregar colorante? ¡Sí! ¡Increíble! Y yo mezclaré la levadura y el agua juntas. ¿Estás listo para ver algo increíble? ¡Sí! Ahora voy a poner el embudo en la parte inferior. Entonces puedes verter la mezcla del peróxido de hidrógeno. Ahora lo sacaré para poder verter la levadura en el agua. ¿Estás listo? ¡Sí! Y lo agitaré solo un poquito. ¡Guau! Esto es increíble. Realmente se ve como crema de dientes de elefante. ¡Exacto! Y todo es ciencia. ¿Cómo sabías que funcionaría? Esa es una gran pregunta. Vamos a investigar. Bueno, aunque no podemos ver con nuestros ojos, el peróxido de hidrógeno tiene millones de pequeñísimas moléculas de hidrógeno y oxígeno. ¡Guau! La levadura descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Y mucha espuma. Así es, la levadura descompone el peróxido de hidrógeno y esa es la descomposición. ¡Oh! Entonces, porque el peróxido de hidrógeno se descompuso en agua y oxígeno, lo llamamos descomposición. Exactamente, y lo mismo sucede cuando los plátanos se vuelven marrones o cuando el bicarbonato de sodio se calienta en hornos. Las bacterias en el plátano descomponen sus moléculas. Lo cual es descomposición. Sí, y entonces los plátanos se descomponen y se vuelven marrones, blandos y dulces. Ok, entonces las reacciones de descomposición pueden suceder en un horno, un experimento espumoso gigante e incluso un plátano. ¿Dónde más puedo ver una reacción de descomposición? Elaya, esa es una gran pregunta. Podemos hacer grandes preguntas, podemos descubrirlas. Y sé exactamente con las personas que podemos hablar. ¿En serio? Sí, el zoológico. ¿El zoológico? ¿Qué tiene que ver el zoológico con las reacciones de descomposición? Bueno, podemos pedirles que nos lo expliquen. Mamá, ¿podemos llamar a la señorita Kathy del zoológico? Tenemos una pregunta que hacer. Sí, pero asegúrate de decirle que le mando saludos. ¡Lo haremos! Por favor, llama a la señorita Kathy del zoológico.
Hola, Ava. Hola, señorita Kathy. Y mi mamá también te manda saludos. Y este es mi amigo Elijah. Bueno, hola, Ava y mamá de Ava. Y hola a ti, Elijah. ¿Qué puedo hacer por ustedes hoy? Tenemos una gran pregunta. Hemos estado hablando todos sobre reacciones de descomposición y aprendimos sobre plátanos descomponiéndose y bicarbonato de sodio en el pan. Y crema de dientes de elefante. Y nos preguntábamos, ¿dónde más podemos ver una reacción de descomposición? ¿Los animales hacen ciencia? Bueno, Dios mío, esa es una pregunta del tamaño de un elefante. Qué bueno que sé a quién preguntar sobre reacciones de descomposición. Ahí está el señor George. Ven acá. Bueno, hola, señora Kathy. ¿Cómo está, señor George? Estos son mis amigos y me gustaría que conozcas a Ava y a Elijah. Hola, niños. Hola, señor George. Mis amigos aquí quieren aprender sobre reacciones de descomposición aquí en el zoológico. Bueno, qué bueno que pasé por aquí. Como experto en compost del suelo, uso reacciones de descomposición todos los días aquí con nuestro nuevo compost interno. Aquí en el North Carolina Zoo, nosotros compostamos más de 2,000 toneladas de desechos cada año. Desechos como... ¿Plátanos descompuestos viejos? Sí, e incluso más. Heno, palos, hojas, comida sobrante e incluso caca de animales. ¡Qué asco! Bueno, se convierte en fertilizante y mezclamos el fertilizante con la tierra y lo usamos para nutrir nuestros árboles y nuestras plantas. ¡Guau! Entonces incluso la comida humana descompuesta en el zoológico puede descomponerse en comida para las plantas. Así es, el compostaje es muy importante para nosotros en el zoológico. Bueno, niños, me alegra que pudiéramos explicárselo todo hoy aquí en el North Carolina Zoo. Gracias, señorita Kathy. Gracias, señor George. ¡Adiós! Adiós. ¡Guau! Eso sí estuvo genial. Ahora podemos ir a decirle a mi mamá cuánto aprendimos. Mamá, la señorita Kathy te saluda. ¿Y adivina qué? ¿Qué es eso, cariño? Aprendimos más sobre compostaje y reacciones de descomposición. Dios mío, qué día tan emocionante. Bueno, estaba a punto de tirar esas cáscaras de plátano, pero... Espera, Ava. ¿Estás pensando en lo que yo estoy pensando, Elijah? Es hora de descomponerlo. ¿Quién sabía que el compostaje podría ser tan divertido? La ciencia siempre es divertida cuando la descompones. Minifab Science Lab es una producción de PBS North Carolina, en asociación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana.